Y luego yo me descubro en el lenguaje, descubro que de alguna forma mi ser íntimo está creándose siempre con la palabra. Para mí la literatura es una forma de existir, es una forma de ordenar el caos, de entender la realidad. Muy buenas a todos nuestros oyentes, personas que nos acompañan y nos escuchan el día de hoy. Bueno, hoy tenemos a un invitado especial. Él es un poeta joven que ha publicado los poemarios Arder, Semillas Cósmicas y mi favorito, Arquitectura Vastísima. Me refiero nada más y nada menos que a Julio Barco. Y bueno, él es natal de la ciudad de Lima y en esta oportunidad ha accedido a brindarme un poco de su tiempo para poder conversar. Hablaremos un poco de sus inicios como poeta y de la forma en cómo es visto hoy en día un escritor joven. Y disculpen por no hacer esta introducción al inicio de la entrevista en sí, lo que sucede es que me había olvidado completamente. Pero bueno, sin más que decir, mi nombre es José Sebastián y bienvenidos a un nuevo episodio de su video podcast, Plática Abierta. Bueno, Julio, gracias por estar en esta entrevista el día de hoy. Y pues para comenzar en este conversatorio, yo quería saber y adentrarnos un poco más, ¿no? Conocerte a ti en sí, como escritor. ¿Cómo fue ese primer acto de escritura? O sea, ¿cómo fue que tú dijiste, sabes que yo voy a escribir y quiero hacer esto por lo que quede el resto de mi vida? Pues yo creo que fue una consecuencia de la lectura, de la soledad, fue una necesidad existencial casi, que no era una cuestión, eh, no sé, literaria, sino más bien ligada a la propia vida, a la propia necesidad de comunicarme, de expresarme en todo caso, y se fue dando al inicio. Yo tenía diarios cuando era niño, usaba, guardaba, registraba cosas que veía, observaba, tomaba apuntes y de manera inevitable también pues empezaba a jugar con versos o hacía acrósticos, y yo creo que también todo eso fue sumando, ¿no? A esa vocación que ya fue un acto de voluntad, de querer serlo, porque el inicio solamente es la necesidad de crear, de usar el lenguaje, de darnos cuenta de todas sus posibilidades y que por ende ello genere pues un estado de fecundidad y también de un estado mágico. Y luego yo me descubro en el lenguaje, descubro que de alguna forma mi ser íntimo está creándose siempre con la palabra. Para mí la literatura es una forma de existir, es una forma de ordenar el caos, de entender la realidad. Entonces se vuelve una vocación carnívora, un oficio más fogoso y ardiente conforme ya voy conociendo la literatura como un sistema, con libros, autores, con publicaciones, con gente que también se dedica a esto, con editores. Entonces me doy cuenta que hay todo un mundo, toda una maquinaria donde se mueve la literatura, y que ya la descubro en la universidad y que ya voy conociéndola más estos últimos años, cuando ya es una actividad que me va haciendo más absorbente. Yo creo que la literatura no es un pasatiempo, es en sí misma un trabajo, una actividad que podríamos considerar monopólica para otras actividades. Y yo creo que un poco por ahí empecé también a encontrarle, digamos, el oficio como la literatura ya como un sistema, la literatura ya como autores, y que por ende me genera otro tipo de reflexiones, ¿no? Claro, y tú justo mencionas que también, bueno, tú estudiaste en la Villarreal, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿tú dirías que ese paso por la universidad te afianzó más a tu vocación como escritor? Mira, yo tenía la idea de ser escritor desde antes de la universidad. Cuando ya estaba en quinto de secundaria, ya era mi única opción, digamos, ¿no? Pero el problema era cómo poder sostenerme siendo escritor. Entonces yo veía que ser profesor o ser de repente periodista eran carreras afines que me podían también llevar a escribir, ¿no? Yo quería también tiempo para escribir, que es lo más complicado de encontrar y lo más difícil incluso para ejercer este oficio, ¿no? Y la universidad
Yo lo tomé ya de la universidad, antes de la universidad ya tenía conciencia de que la Villarreal era un lugar donde había crecido el grupo Bracero, por ejemplo. Entonces ya entré a la universidad con esa conciencia de esos grupos literarios y con la idea de también formar mi propio grupo, ¿no? Entonces yo tenía ya la idea de hacer en la universidad, hacer literatura, hacer revistas, hacer eventos, y ya desde que empecé en mis clases, empecé a conectarme con jóvenes que también tenían esa idea y ese gusto, y armamos periódicos murales, hicimos recitales, y ese año, al acabar el año casi por agosto, por ahí, a fines de año hicimos un grupo que se llamó Tajo, ¿no? Y que ya se volvió un grupo también que me sirvió mucho porque eh, es diferente pues mantener un diálogo con mucha gente que le gusta esto y te enriquece, te nutre, y con este grupo sacamos más de 7 revistas, viajamos por el Perú, hicimos una actividad cultural, ¿no? Entonces, sí, enriqueció, pero la ganas de escribir y mi vocación, en todo caso, ya estaban desde mi infancia, ya están desde que tengo 13, 12 años y quiero ser escritor, escribo algunos títulos de cuentos que nunca escribía, ¿no? Ponía títulos, pensaba cuentos, pero nunca los redactaba. O tenía también la idea de los poemas, ¿no? Que dedicaba a compañeras del aula, entonces, o también hacía a veces cuentos. Entonces, como que ya había eso, ¿no? Pero ya, claro, la universidad, por una parte me desilusionó porque yo pensé que sí, el ambiente universitario iba a ser más intelectual, no era un ambiente tan de gente que leyera tanto, por ejemplo. O sea, nosotros éramos los raros los que leíamos más de 10 libros al mes, ponte. Y en la universidad más bien era como una suerte de colegio más grande, con otro tipo de reglas, ¿no? Sin menospreciar también la calidad de muchos profesores, ¿no? Que sí tenían vocación, talento y que tenían toda una cátedra, ¿no? Pero en general hicimos una literatura al margen de la universidad, al margen de lo que la universidad nos proponía, porque era una propuesta más académica de ser profesores y nosotros queríamos ser escritores. Entonces todo lo que hicimos fue de una forma más, ganamos todo en la experiencia, no conocíamos para editar una revista, para diagramarla, para hacer una promoción y luego conectarnos con todo el medio limeño y luego peruano, que tiene también su propio foco, su propio sistema y su propio movimiento, ¿no? Claro. Ahora, para adentrarnos un poco más ya en sí en lo que es el oficio como tal de escritor, quería saber, y bueno, también tocando un poco desde tu punto de vista, ¿no? Porque tú has publicado en verdad varias obras. ¿Cuáles son las dificultades de publicar un poemario para un escritor joven en el Perú? Las dificultades, de repente el hecho de que no haya una educación que ilustre todo el sistema editorial, que un joven por lo general escribe, pero no sabe cómo se publican los libros, cuánto cuestan tiraje, qué códigos se deben sacar en cada libro, ¿no? Hay que sacar el depósito legal, el ICBN, entonces todo ese sistema no te lo enseñan porque no hay una universidad o no hay una academia que te forme como escritor, ¿no? Los escritores nos formamos un poco al margen de lo académico, incluso en lo académico no nos enseñan, creo que en las universidades, en el área de literatura, enseñan cómo hacer revistas, ¿no? Y todo eso, pero los que hemos estudiado, como yo, pedagogía, o los que hemos estudiado otras carreras, y queremos publicar un libro, tenemos que ir un poco aprendiendo en el camino, ¿no? Y yo creo que eso puede ser una dificultad, porque de pronto los jóvenes tienen mucho talento a los 16, 17 años, pero no hay quien los encuentre y los encamine. Por lo general, de unos 1000 jóvenes conectados a la literatura, unos 900 van a dejarlo en el camino y solo unos 150 van a terminar escribiendo, ¿no? Lo que podría ser diferente si nuestro sistema cultural tuviera, digamos, una voluntad de ayudar y de por ende crear un mercado interno, que se podría hacer un mercado de autores que ayuden, ¿no? Bueno, serían políticas para continuar, digamos, incentivando la literatura, cosa que no hay. Entonces, cuando uno escribe, ese problema de desconocer todo este mundo editorial puede ser una gran piedra para publicar. Hay mucha gente que no lo hace por ello, no conoce. Y otro tema también es lo paradójico que resulta la literatura en nuestro país, que es un país muy rico en autores, muy rico en escritores. Tenemos muchos escritores, escritoras
que nos fascinan y que tienen toda una fuerza, pero no son demasiado leídos o demasiado promocionados en el ámbito diario, lo que también puede generar que la gente pueda sospechar o creer que no existe la literatura, que es una cosa de unos cuantos, cuando en realidad somos muchos los que hacemos esto. Y prueba de ello, por ejemplo, son los festivales que hay en muchos lugares, como Cusco, ¿no? Las caravanas que se organizan, las publicaciones que voy, que se observan, pero no hay, digamos, un espacio que promocione. Entonces, si no conocemos la promoción y no conocemos la edición de un libro, lo que nos termina pasando generalmente es que no publicamos y yo creo que ese es el gran paso para dedicarte a esto, o sea, publicar. Yo no creo en los escritores que son buenos o geniales sin libros publicados. Yo creo que un libro es el único paso que hay para ser escritor, ¿no? De alguna forma, la literatura, más que una pose ante la realidad, es una producción de otro tipo de realidad, una realidad simbólica, estructurada por toda una serie de factores culturales. Y en ese sentido, esa ignorancia yo creo que impide, ¿no? Se podría generar, pienso, mayores políticas desde la escuela para publicar periódicos, para publicar revistas virtuales o en papel, que ya podrían ir educando, ¿no? Entonces falta un poco eso, yo creo. Y eso es un gran problema, ¿no? Un gran escollo para el que quiere ser escritor en este país. Y bueno, yo creo que un poco eso. Ahora, por otra parte, también veo que hay poca autoestima en los escritores. O sea, un escritor no tiene no se la cree, entre comillas, y eso genera pues que de pronto mate su confianza en sí mismo y impida que se realice como autor. Yo creo que también eso hace que también mucha gente se avergüence o se cohíba o se limite y no lo vea como algo que también puede ser eh, posible, ¿no? Escribir, dedicarte a ello, hay todo un mundo que gira en torno a ello, que la gente pues, generalmente ignora y por ende tiene juicios limitados sobre el tema, ¿no? ¿Tú dirías también que la calidad literaria es un factor importante para que un buen escritor, bueno, un escritor joven en este caso, pueda, pueda lograr captar a los lectores? Claro, sí, o sea, la calidad es el único, digamos, el único mérito o el único objetivo que uno busca cuando escribe, ¿no? Busca tratar de dar un producto que realmente tenga un peso, sea algo que tenga un valor, y yo creo que ese es también el gran desafío, porque, claro, por una parte podemos decir que no hay, digamos, espacios que eduquen para que la gente sepa cómo moverse en el mundo editorial, pero también es importante la calidad, ¿no? Fomentarla, creo yo, y yo creo que igual sí, es el único requisito, pero también creo que se va formando en el tiempo, se va formando, nadie nace siendo talentosísimo, o sea, todos los Balzac, los escritores que admiramos, empezaron siempre con obras menores y fueron construyendo su obra, ¿no? Yo creo que puede ser un problema, pero no debe tampoco ser algo que te limite o te paralice, ¿no? Sí, hay que ir construyendo, hay que pensar el arte como una construcción también de la voluntad, ¿no? Y también una construcción en la medida de lo posible, si tú eres apasionado con el tema, posible, ¿no? Pero sí, hay que dedicarle mucho tiempo y hay que dedicarle trabajo. Yo creo que es a veces también un problema porque se escribe a veces de repente, mucha gente empieza a escribir y solamente se conforma con los temas de siempre y no con experimentar o crear algo nuevo, que es el gran desafío de los escritores de esta época y creo que de cualquier época. Cómo traducen la tradición que heredan, cómo generamos algo nuevo, porque tampoco se trata de publicar cualquier cosa, ¿no? Y de publicar algo que ya se ha hecho o que ya de pronto tiene poco valor, ¿no? Entonces, sí, yo creo que la calidad también es un desafío para publicar y para escribir, ¿no? Porque al final de cuentas uno quiere escribir algo nuevo, escribir algo que tenga su propia voz, a pesar de que tú sabes que provienes de una tradición que puede ser muy grande como la peruana o latinoamericana, ¿no? O la tradición española en todo caso, escrita en español y es necesario de alguna forma ser estudioso del tema, ¿no? Para de alguna forma también poder encararlo con altura, con rigor.
Ahora, desde tu punto de vista, ¿cuál crees que es el rol principal que cumple un escritor joven en la actualidad, ¿no? Porque si bien hemos visto a varios escritores jóvenes, quisiera saber más o menos cuál es el rol que consideras tú fundamental que cumplen estos nuevos escritores. Son, somos parte, en todo caso, de una generación que tiene muchas ventajas frente a lo literario, a lo artístico. Yo creo que el Internet, estos espacios virtuales, nos dan bastante proyección hacia otros lugares que de repente otros escritores no tenían en el pasado. De repente ahora nosotros podemos llegar con nuestra obra y hablar con gente de Europa en este mismo instante, conectarnos con gente de varias partes del mundo. Entonces yo creo que frente a eso, la tarea del escritor de esta época es muy dura, porque también es una época que vamos, tiene una puerta abierta hacia lo erudito, hacia la gran erudición, pero también es una época en la cual de alguna forma somos más dominados por la imagen y por el sentido no tanto de la palabra. Hay un despliegue de la atención hacia los videos más cortos o de la imagen y la palabra. Y yo creo que también es un desafío para los escritores de esta época, primero pensar lo vasto que es la realidad que vivimos y por otra parte, cómo esa realidad afecta a nuestra propia escritura, a nuestra propia forma de pensar el mundo, a nuestra propia forma de entendernos, esta virtualidad, cómo afecta a nuestra propia escritura. Yo creo que entonces el escritor es un poco, el poeta, el escritor, tienen la tarea de ordenar un poco ese caos, mostrarlo con, 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 con el desafío que implica, ¿no? Entonces, yo creo que las nuevas sensibilidades tienen que nacer de un estudio sutil de estos procesos y también de la propia literatura. Y entonces yo creo que la tarea de un escritor en esta época, como en cualquier época, es vencer los límites que su propio espacio y tiempo le imponen y tratar de crear algo que trascienda, ¿no? Y yo creo que la trascendencia es siempre un gran desafío y es quizá ese gran tema, ¿no? Sin embargo, hay muchas formas de mostrar la sensibilidad de ahora, hay muchas formas de encarar ese problema. Así que yo creo que más bien esa trascendencia también debe estar muy guiada por el conocimiento mismo de la propia literatura como una gran fuente de comprensión de la mente humana y en ese sentido como un espacio de reflexión, de crítica, que no puede dejar de lado esa profundidad que tiene la palabra finalmente para poder mostrarnos partes que otros códigos de pronto también nos invitan a pensar, pero la palabra tiene algo especial, algo interesante que de alguna forma puede reflejar o poner en crítica, ¿no? Yo creo que la gran tarea ahorita es una tarea creativa. La gran revolución es una revolución creativa, cultural. ¿Cómo usamos todo este caos que vivimos, toda esta globalización, cómo lo usamos para crear un tipo de lenguaje, un tipo de arte, y cómo conectamos mediante ese lenguaje con nuestra realidad y cómo generamos nuevas ideas, cómo entramos también a la discusión, ¿no? A esa gran deliberación sobre la época, lo contemporáneo, que pasa de hecho por los artistas, ¿no? Pasa por los escritores también. Entonces, hay una gran problemática estética que es una problemática, yo creo que no es de uno, es de toda una generación. Y en ese sentido, depende mucho de cómo uno lo encare, ¿no? Con qué estudio y cómo uno encare ese desafío, al menos creativamente hablando. Ahora también para hablar un poco sobre esos inicios, ¿no? O sea, cuando un escritor no tiene ni una obra escrita, solo tiene ideas vagas en la mente, ¿cuál crees que sería el mayor reto que un escritor joven afronta al momento de escribir su primera obra? El mayor reto es tal vez lograr confianza en lo que hace, generarse valor a sí mismo, para tener ambición. Yo creo que la ambición, el deseo de no solamente escribir, sino dar una propuesta, problematizar con la tradición de tu época, pero también yo creo que también es importante el ser genuino, el ser singular, el lograr eso, esa voz. Yo creo que cuando publicas un libro por primera vez tienes ese miedo de no ser auténtico, de no ser real, de no estar a la altura de otros autores.
yo creo que son como barreras de neblina que se disuelven cuando sigues intentándolo, sigues trabajando tu obra. Es importante dedicarle un estudio, no solo publicar por publicar, sino también tener conciencia de lo que haces. Quizás eso sea lo más difícil, ¿no? Y quizá incluso hay gente que puede seguir publicando y también puede seguir todavía pensando en la calidad de lo que hace, ¿no? Creo que también un poco importa eso, no cerrarte nunca a seguir buscando lo mejor, a seguir mejorando tu arte. Yo creo que eso también es importante, ¿no? Y bueno, mira, yo empecé con mi primer libro a los 17 años. Yo ahora pienso, a mis 29, pienso que debí publicar en esa época un libro más grueso, de más páginas, porque yo escribía mucho, escribía muy variado, novelas, cuentos, tenía diarios, poemas, muchos, pero no creía todavía en lo mío, todavía tenía cierta desconfianza en mi propio arte, ¿no? Quería hacer algo bueno realmente para recién mostrarlo, y siempre estaba escribiendo, corrigiendo, escribiendo, llenando libros, y yo creo que también eso estimula que uno genere su propia voz. Es importante también eso, es generar tu propia forma de decirlo, ¿no? Que también es un poco el trabajo de la escritura. Mire, yo publico mi primer libro a los 17, 18 años, y luego me demoro 6 años en publicar el segundo. Y son 6 años que a mí me hacen leer o sea, me hacen conocer más de lo que es la poesía, que es un tema que yo creo que nadie puede realmente a fondo conocer o terminar de entender, ¿no? Hace un rato leía que la poesía era una forma de comunicación, que de alguna forma buscaba, bueno, que era una forma de comunicación abierta, pero que también estaba encerrada en el propio límite de su libertad, porque estaba encerrada, atrapada por formas culturales, pero a su vez también era un, una forma de eternizarlo, el tiempo, de hacerlo temporal, ¿no? Y es una bella forma también yo creo, de definir esto, pero en realidad es un tema muy profundo, ¿no? Yo pienso en la poesía árabe, pienso en la poesía china, pienso en la poesía que tiene tantos siglos que ni siquiera hemos leído, en los libros de filosofía también, que nutren de hecho la ciencia, la alquimia. Entonces, tuve toda esa experiencia de esos 6 años de lectura, de vida, eh, que ya me dieron otra mirada sobre mi propia creación, ¿no? Entonces, yo, Respirar, que es mi segundo libro, lo publico con 6 años de diferencia en Arequipa, y ya es otro lenguaje, son otras miradas, y ya es también otra forma de reinventarlo, ¿no? Pero yo creo que eso es básico eso, ¿no? Quizás los problemas son esos, la autoconfianza, el no creerse tanto en la capacidad de hacer algo interesante, ¿no? Y yo creo que ese es el gran desafío también, el atreverse a ser auténtico, a ser original, a escribir de tu manera. A veces no es de repente la forma en la cual hacían los maestros, pero también es una forma en la cual tú vas marcando tu propia onda, tu propia tendencia. Yo creo que eso es importante, ¿no? Esa convicción a veces de crear también. Pero también que no debe tampoco cerrarte a creerte siempre, ¿no? Hay que siempre tener una doble mirada sobre tu propia creación, mirarlo con criterio, con crítica también, con lucidez también, y seguir avanzando, ¿no? Y de hecho yo creo, un trabajo también de día a día, de vida a vida, de experiencia a experiencia. La vida te lleva a ciertos poemas, a ciertos libros, no vamos eligiendo los temas, a veces también un poco nos arriesgamos a eso, y también eso también es importante, que se atrevan a saltar al vacío, ¿no? Que se atrevan a experimentar, a probar, a hacer algo propio, y creo que esos son los grandes problemas de alguna forma, esos miedos, digamos. Ahora, tú también has hablado un poco sobre el tema de que a veces un escritor se aferra demasiado al hecho de querer publicar muy rápido su novela, ¿no? Yo creo que es algo que sucede constantemente en los escritores jóvenes. ¿Tú crees que eso es algo que juegue bastante en contra para un escritor joven? No, porque hay escritores jóvenes que son talentosos, ¿no? Javier Heró, por ejemplo, publicó muy joven, el propio Arthur Rimbaud, Luis Hernández, qué sé yo, o sea, hay toda una serie de escritores. Raymond Radiguet, que es un escritor francés, también publicó muy joven, una novela muy interesante. Ahora también, pues,
¿qué hablamos de juventud, no? 26 años, 27 años, 28 años tenía, creo, Vargas Llosa cuando publicó su primera novela. Me parece muy joven también. Yo creo que en todo caso, no hay una edad, ¿no? Hay otros escritores como Henry Miller que ya publican después de los 30 años, y a pesar de esa diferencia de edad, o el propio Charles Bukowski, que es conocido ya cuando es casi un cuarentón, ¿no? Un cincuentón. Entonces, hablamos de lo relativo que es la edad finalmente, ¿no? Y a la larga lo que importa es la calidad, yo creo, la calidad del producto que haces y, y tu propuesta, ¿no? Una propuesta que tú mismo vas generando con tu propio mundo interno, tu propio universo creativo, tu propia realidad. Entonces yo creo que no importa mucho la edad a veces, ¿no? Importa más la lectura que tengas detrás. Puede que tengas muy poca edad, pero seas una persona que tenga una erudición y lo que haces ya de por sí es genial. Y yo creo que también un poco va a ser relativo en eso, ¿no? Y ahora estas primeras obras que también tienden a escribir los nuevos escritores, ¿cuáles son las perspectivas que tienen los escritores sobre estas primeras obras? Por ejemplo, en tu caso, ¿no? ¿Tú qué perspectiva tienes sobre tus primeras obras que has escrito? Claro, mi primer libro, como te contaba, me da pena que la gente crezca. Lo escribí muy rápido, así prácticamente en menos de una semana. Y eh, me parece una poesía bastante simple. Lo que rescato de ahí es mi estilo, que es un estilo personal, que yo siento personal, siento una voz que busca ser diferente, y eso es lo que rescato. Pero son poemas adolescentes, era también otra etapa también creativa, otra etapa también de mi vida. Bueno, les guardo, en una época sí los execraba, ¿no? No me gustaban para nada, pero luego, ahora a esta edad, a esta altura, sí, le siento un cariño porque también es parte de mi proceso, es parte también de lo primero que empecé a escribir, cómo escribí en esa época. Y, y nada, en esa época el mundo era, mi realidad era más la literatura, el rock, me gustaba mucho Caicedo, Vargas Llosa, Moby Dick, bueno, leía Los Horacero, Verástegui. Entonces, era una etapa muy creativa, ¿no? Entonces yo le guardo cariño a ese primer libro, primero lo publicamos ese primer libro como una obra apócrifa de otro autor. Supuestamente era un poeta suicida que se suicidó como a los 18 años, llamado Matías Aznar, y la gente lo leyó como Matías Aznar. Me da pena que la gente crezca, lo leyeron en San Marcos, en varios lugares, y pensaban que era un poeta suicida, y luego yo lo publiqué con mi nombre, y ese libro me sirvió ese libro me abrió muchas llaves, ¿no? Pienso que con ese libro conocí a mucha gente muy interesante, muchos poetas que yo no conocería sin ese libro, ¿no? Me escribían, me decían que les haya gustado, y a partir de eso generábamos un diálogo, generábamos un compartir de textos y una amistad literaria, ¿no? Entonces también, por esa parte, también ese libro me ayudó a conocer gente, me conectó con muchos poetas de Andahuaylas, también de México. Y bueno, de ese libro a respirar son 6 años de silencio creativo, de estar también un poco conectándome con toda mi época. En esos 6 años, muchos amigos míos de mi generación publicaron libros importantes, ¿no? Que se volvieron pequeños clásicos de la literatura contemporánea, de la poesía contemporánea. Y luego ya empecé con Respirar, y de ahí no me detuve, o sea, sigo en este publicar, desde esa época hasta ahora sigo publicando, ya he generado muchos libros, y es que también he pasado por toda una etapa de creativa, de esperar a que mi voz ya sea para mí madura, ¿no? Sobre todo para mí, finalmente, yo creo que el escritor tiene que, es el primer lector finalmente de la obra, ¿no? Y si tú eres un buen lector de tu obra, tú mismo te estás leyendo y corrigiendo, y tú también te exiges, porque también tú eres un lector también de la literatura. Entonces, yo creo que en la literatura tenemos que ser muy sinceros con nosotros mismos. Si yo no me sintiera con el talento que tengo y con el talento que me siento para escribir, para hacer mis actividades, no me dedicaría a la literatura como me dedico. Para mí también va de la mano mi tesón literario, porque siento que puedo generar literatura interesante, siento que puedo generar libros importantes, porque también yo creo que lo importante es la sinceridad con tu propia obra, ¿no? Entonces, ahí también yo creo que tenemos que hacer un juicio, ¿no? Un juicio interno. Bueno,
y terminando esto que me preguntas sobre mi primera obra, para mí es una obra adolescente, una obra sincera, con esa sinceridad que uno tiene cuando empieza a escribir, de querer ser diáfano, transparente, de querer hablar un lenguaje más puro, más comunicativo. Y, y de ese libro, a mis siguientes libros, creo que mantengo siempre esa consecuencia entre mi arte, entre mi propia exigencia, entre el querer no publicar por cualquier tema, sino también generar propuestas y armar textos, ¿no? Yo creo que mis primeros libros son como los garabatos que empezaron a construir mi obra, así que tengo cariño y los veo como algo positivo. Y si en algún momento me causaban vergüenza, porque estaban a veces hechos con otra mirada, una mirada más tierna, más inocente incluso, ¿no? Eh, Ahora les guardo cariño, les guardo un cariño, porque ese fue el origen de lo que ahora voy haciendo y de lo que quizá haga de un futuro. Entonces, para mí es importante eso. Y también, algo también que es importante es leerse, ¿no? Leerse mucho, leerse el tiempo, que es creo también la segunda escuela que uno debe tener, ¿no? La lectura constante de su propia obra y la creatividad frente a ello, ¿no? Claro, y ahora también para tocar un poco el tema de uno de los factores más importantes, que es el público. ¿Tú qué crees que el público desea encontrar en las nuevas obras de los jóvenes escritores? Mira, yo creo que hay un público de gente que lee mucho, que lee mucha poesía y que está muy interesada en leer lo último, lo más experimental o lo más arriesgado que se puede escribir, que podría ser una exacerbación de las dos corrientes que yo creo que hay en en la poesía latinoamericana, que es lo neobarroco o el neobarroco y lo neoconversacional, ¿no? Que son las escuelas grandes que yo siento en todo el siglo pasado, pero no todo el público es un público tan leído. En realidad, los que leemos poesía, mucha poesía, somos unos cuantos en todo el Perú, yo creo, y en toda Latinoamérica tal vez, ¿no? Entonces yo creo que ese público de especialistas siempre va a buscar lo más arriesgado con todo, con la tradición, con la propia poética que ya se escribió, ¿no? Frente a Vallejo que escribimos, frente a Neruda, ¿no? Y yo creo que los que leemos poesía mucho estamos siempre leyendo o buscando siempre inyectarnos esa poesía más radical, ¿no? Pero yo creo que los que no leen mucha poesía todavía guardan una idea más romántica incluso de la poesía, o de repente una idea más de poesía amorosa, o de repente poesía para celebrar el Día del Padre, o poesía más pegada a lo pedagógico. Entonces yo creo que eh, lo interesante de ahora es que en esta época el público de los escritores o de todos los que nos dedicamos a la cultura en las redes sociales, en internet, en todos esos sistemas, es que el público que tenemos ahorita es un público muy variado, que de pronto yo creo que no tendrían otros autores de otras épocas. O sea, nos están leyendo gente que nunca ha leído poesía y que de repente por primera vez escucha de poesía y a través de nosotros, y de repente puede con nuestra literatura de repente tener otra idea de la poesía, porque a veces se cree que la poesía no tiene nada que ver con la realidad, y al contrario, la poesía es la realidad, es su estado de más, yo creo, más intenso de la realidad. Cuando leemos a los grandes poetas, nos están contando, así sea en un yo artificial o en un yo verídico, nos están contando cosas muy esenciales que nos tocan. Así no sepamos de poesía, la poesía es un acto social, ¿no? Es un acto que solo por ser humanos nos corresponde. Y por eso mucha gente que creo que lee poesía ahorita y que descubre nuestros escritos se sorprende, porque estamos haciendo literatura a veces muy urbana o muy íntima o muy de esta época. Entonces yo creo que esos dos públicos, el público más exquisito, yo creo que puede entender más toda nuestra propuesta, porque son, digamos, por ejemplo, a mí me escribió sobre mi literatura, por ejemplo, académicos de Argentina, de Chile o de Alemania han escrito sobre mi obra y han encontrado temas que de pronto otros lectores no han encontrado, porque son personas que ya tienen conocimientos previos sobre lo que estamos haciendo. Pero yo creo que la persona que lee poesía sin todo ese academicismo simplemente busca que el lenguaje le toque, que el lenguaje le diga, que el lenguaje le sacuda, le haga sentir. Y yo creo que eso es algo que no debemos perder.
la poesía tiene ese poder es como un disco de rock, es como una película, tiene ese poder de fascinarnos, de generar deseo en nosotros, y yo creo que lo que no debe perder ningún tipo de público, sea que sea el público exquisito y académico o el público más general que de pronto no tiene mucho conocimiento, es el gozo de la lectura, es el gozo estético, que es más interesante, ¿no? Tú puedes leer a Vallejo de repente y no lo entiendes mucho, pero te gusta cómo lo dice, su forma de usar el lenguaje te atrae, te cautiva. Yo creo que un poco eso es lo que la gente busca al final, ¿no? Que conectar con lo que... Por eso también yo veo que a pesar de que la imagen tiene más popularidad, también hay mucha popularidad en estas épocas de mandar frases o de mandar versos. La gente necesita comunicarse con poesía, aunque diga que no lee poesía, necesita comunicarse porque hay cosas que la poesía lo dice de una forma más sublime y lo dice de una forma más idónea, que conecta con los corazones y conecta con las mentes de una forma diferente a de repente un libro de historia o de repente una estadística económica. Yo creo que la literatura tiene el poder de comunicar el fenómeno de la realidad de una forma más atractiva. Por eso la gente que le gusta y que lee tiene por una parte un gozo de conocimiento, pero un gozo también estético, el gozo estético, algo que te emocione, algo que te toque. Y yo creo que eso logra el arte, ¿no? El arte logra ese tipo de conexión, que es una conexión que a veces ni siquiera está conectado pues a una nacionalidad, a un país, sino es una cosa más, es una esencia, es un fluir, es una experiencia más humana. Por eso es que yo creo que la literatura nos conecta con cualquier realidad y leemos autores de todos los países y nos gusta, porque justamente el valor literario escapa a veces de lo histórico o simplemente de lo territorial. En ese sentido, yo creo que hay un público muy grande, ¿no? Y si nos escapamos del Perú y vemos otras realidades, sí hay más lectura sobre la poesía, ¿no? Por ejemplo, en España hay fenómenos de autores bestseller de poesía, o sea, jóvenes, adolescentes casi, que tienen entre 20 y 30 años, que sus libros de poesía han sido bestseller, algo que no podría pasar en países como el Perú, donde no tenemos, como te digo al inicio, una política cultural más establecida, que de pronto publicite más la literatura, o gente más afianzada en trabajar para la cultura y para la literatura, lo que genera que siempre las inversiones literarias sean más azarosas en nuestro país, ¿no? Tú puedes sacar 500 libros, pero no te garantiza que todo se venda y por ende a veces tu inversión no se va a mover tan rápidamente, ¿no? Cosa que de repente pienso en un país donde se tenga más políticas editoriales, de repente se podría generar, ¿no? Se podría generar más conexión a través de eso y generar más eh, movimiento sostenido de lo que hacemos. Pero sí veo que en otros países hay más público, hay más lectura, hay más compra, más consumo y por ende hay más ofertas de escritores o hay más demandas, qué sé yo, en el ámbito económico, ¿no? Pero en el ámbito creativo yo creo que el público busca esencialmente lo que cualquier lector busca, lo que yo busco cuando leo, que algo me toque, que algo me sacuda, que algo me encienda, que algo me conmueva hacia algo, ¿no? Si yo leo un poema y no experimento nada, yo creo que el poeta fracasa. El libro no está bien hecho, no tiene ese poder de conmoverme. Yo creo que eso es básico en cualquier lector, ¿no? Esa búsqueda de lo estético, que de repente puede ser simplemente que algo te guste, ¿no? Ese gusto se puede explorar de muchas maneras. Y ya como forma de conclusión y pues haciéndote esa pregunta, ya que tú eres un escritor un poco más reconocido y que ya tiene una trayectoria un poco más importante, ¿cuál es el principal consejo que le darías a un escritor peruano joven para iniciarse en este nuevo mundo de la escritura? Bueno, primero que no sigan ningún consejo, y luego les aconsejaría que crean mucho en lo que hacen, primero que nada eso, que al margen de lo que los demás opinen, al margen de lo que la sociedad, tu mamá, tu familia opine, si tú realmente quieres ser escritor, dedícate a ello en cuerpo y alma, entrégate, porque si tú eres bueno en lo que haces, se van a abrir puertas. Inevitablemente, si tú tienes talento, tienes calidad, realmente te dedicas a la literatura,
se te van a abrir puertas, se te van a abrir contactos y vas a empezar a tener desde la literatura un camino y vas a poder cosechar. Yo creo que en la literatura jamás me traicionó, jamás me falló. Yo me entregué a la literatura en cuerpo y alma hace muchos años. Me dedicaba, cuando empecé, con muchos prejuicios en mi familia, ¿no? Cómo voy a sostenerme, cómo voy a vivir, o amigos que de pronto también no entendían la literatura. Y yo creo entonces que lo importante es que tengas mucha confianza, porque lo que vas a hacer es ir en contra de la corriente, porque la corriente sería que yo estudie o tenga una, bueno, de todas maneras, yo soy profesor y todo, ¿no? Pero digamos que lo normal sería, pues, no dedicarte a un tipo de arte, ¿no? Pero yo creo que si nos dedicamos a un tipo de arte, si nos dedicamos con pasión, nos dedicamos con sinceridad y nos entregamos el fuego que nos produce la vida, porque finalmente escribimos condenados a la escritura. Yo creo que el gran gozo del escritor es que puede seguir escribiendo, que es lo más importante. Yo prefiero mi escritura, a pesar de que a veces me conduce a ciertas precariedades, y porque me realiza como humano, ¿no? Me enriquece de una forma que de repente otro tipo de trabajo no me enriquecerían, y prefiero fracasar o de pronto vivir como vivo en la literatura, a tener otro tipo de éxitos donde no me interesa tenerlos. O sea, no me interesa ahorita de repente tener pues un trabajo que me dé todo, de pronto todo el dinero que podría ser mayor que la literatura, pero que no me llenaría a la larga, ¿no? Yo creo que la vida es fugaz, yo creo que la vida no es para siempre, no es eterna. Yo pienso siempre en la muerte, porque precisamente pensar en la muerte nos hace ver que tenemos que vivir con una trascendencia, no hay que vivir para dejar un legado, hay que vivir para que nuestra existencia, a pesar de que sea pequeña, tenga un poder, tenga un sentido, ¿no? Y yo creo que en estas épocas donde todo nos conduce al sentido, al absurdo, a vivir por vivir, a ser consumistas y a simplemente comprarnos ropa, comprarnos cosas y llenarnos de lo material, yo creo que los que se dedican a escribir, los que se dedican a publicar un libro, los que se dedican a escribir una reseña, a ser críticos literarios, porque hay que pensar también que la literatura es como una gran orquesta, ¿no? No todos de repente van a ser novelistas, algunos serán cuentistas, otros serán aforistas, otros serán ensayistas, otros serán editores, otros serán traductores, otros serán no sé, correctores de estilo, otros serán diagramadores, y un libro nada más, un libro tiene toda una orquesta de talentos y de mentes que trabajan para que se construya. Así que de repente algunos terminarán como ensayistas y serán geniales, porque también hacer ensayos y hacer pensamientos sobre la poesía es necesario y hace falta, ¿no? Porque también la literatura no solamente debe quedarse en el gozo, también debe quedarse en el juicio, es decir, gozo y ensayo tiene que ir de la mano. Yo invito a que los que se dedican a la escritura, a que si se encuentran realmente en el arte, encuentran su vocación, encuentran lo que realmente los hace vivir, leer, escribir, sentir con las palabras, dejar una voz, una huella, que lo hagan, que nunca se van a arrepentir, que a pesar de que en un inicio puede irles con mucha niebla, si realmente tienen ese deseo, van a llegar a un puerto, van a llegar a un lugar, van a llegar a publicar sus obras, y que no se desalienten. Yo creo que la literatura es la gran escuela del fracaso. Yo creo que antes de escribir mis libros, yo escribí muchos poemas, escribí muchos libros que ni siquiera he publicado, que están por ahí, leí mucho, y participé en muchos concursos de joven donde ni siquiera me comentaban, me mencionaban, ni siquiera aparecía en ningún lugar. Y no perdí los ánimos, no perdí las ganas, y creo que lo que mantengo hasta ahora, desde que quise ser escritor a los 16, 15 años, han pasado, no sé, más de 12 años, mantengo esas ganas, esa vitalidad. Sé que la literatura me justifica de alguna forma, tampoco me excuso y tampoco voy a ponerla como una gran excusa, no, al contrario, si eres escritor tienes muchas responsabilidades con la vida, con la realidad en la cual te mueves, con tu propia obra y con lo necesario para que tu obra se construya. Ser escritor también implica construir los mecanismos para que la obra se organice, se fomente y se produzca. Entonces, el escritor tiene que ir de la mano
Yo no creo que la literatura tenga que ir de la mano con la autodestrucción. Yo no creo que los escritores tengan que autodestruirse para ser escritores o tengan que dedicarse a la bohemia todo el tiempo para ser escritores. No, la literatura la puedes ejercer en cualquier momento, desde cualquier oficio, pero dedicándote a ella, pues, como un condenado, como un obrero cualquiera, como un albañil se dedica a hacer una casa, te dedicas a hacer un libro. Y eso yo creo que es lo más importante, ¿no? Esa conciencia del trabajo, que si es realmente tu pasión, no es trabajo, es una forma en la cual tú te sientes enriquecido y creo que eso es básico, ¿no? Pensar también que no te vas a ganar el Rómulo Gallegos de un día para otro, pensar que Vargas Llosa y todos los escritores que admiramos tuvieron que vivir miles de odiseas para lograr lo que lograron. O sea, pensar eso de antemano, porque a veces nos idealizamos de que la literatura es... En realidad, yo creo que lo importante es que un escritor joven sienta que la escritura es ese gran espacio para poder entenderse con el mundo y para poder justificarse y para poder de alguna forma defenderse de todos los mecanismos que diariamente nos obligan a ser más tontos, a ser más estólidos, menos humanos, menos sensibles. Yo creo que todo eso puede generar, pues, ¿no?, que la literatura sea un camino de alguna forma, ¿no? Yo creo que eso es lo más complicado, ¿no? Asumirlo y enfrentarlo, ¿no? Y bueno, en todo ámbito y todo lo que vale la pena tiene su dificultad, ¿no? Nada nace de una manera cómoda, a veces esa dificultad también se convierte en una inspiración para seguir avanzando y para tomarse en serio ese trabajo, ¿no? Es importante eso, tomarse en serio la literatura, a pesar de que escribamos de manera absurda. Yo creo que eso de alguna forma te invita a ver lo que es el arte, ¿no? Que es un gran trabajo, una orgía perpetua, como decía Flaubert, y como luego Vargas Llosa también acuña, ¿no? Y bueno, eso, ¿no? Bueno, Julio, en verdad muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros, por aceptar la entrevista. Y pues a todos nuestros oyentes les estaré dejando la página de Julio para que lo puedan seguir en Instagram, en Facebook y en su página Lenguajes Perú, ¿no? Que Julio está constantemente subiendo mucho contenido interesante. Gracias, Julio, en verdad. Un placer tenerte aquí. No, a ti y por tu curiosidad literaria y por hacer que más personas lleguen a esos temas que a veces son muy interesantes, pero no hay espacios que los difundan como se debe, ¿no? Bueno, y paralelamente a eso, también invito a que me sigan los viernes. La semana pasada empecé un nuevo proyecto, que es un proyecto que se llama Poetizando, y es todos los viernes en la página Lima Gris, y ahí, es un programa que me interesa hacer una especie de pedagogía lírica, es decir, hablar sobre los poetas, contar cómo escriben y hablar más sobre poesía, ¿no? Que es un tema que, como pueden ver, escuchar, me apasiona todo el tiempo y estoy ahí muy metido en ello, así que espero pues que se conecten también a eso, ¿no? Y nada, y gracias a ti por tu tiempo. Ok, Julio, muchas gracias.